Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 12 de abril 2017. Estamos ahora con el Salmo número 52. Es un salmo curioso, extraño para nosotros, para nuestra cultura, y por eso le he puesto por nombre Antídoto contra el Bullying, porque me parece que de eso nos habla, contra el bullying que nos hace la vida o que nos hacen en la vida. También podríamos llamarle el bullying espiritual, tal vez. En el título del Salmo dice así en la Biblia: futilidad de la jactancia del malo, al músico principal Masquil de David, cuando vino Doeg Edomita, y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. Si alguna vez hemos experimentado ese dolor que nos causa una persona que nos acusa injustamente, nos levanta falsos o daña nuestra reputación, y no usa más razón que la sinrazón de sus palabras, que hace violencia con su lengua contra nosotros, y lo peor de todo, no podemos defendernos, porque no podemos comprobar ninguna cosa y no tenemos otra opción que aguantar y esperar en la justicia de Dios. Si hemos experimentado algo como esto, este salmo tiene respuesta para nosotros. Este salmo tiene bendición para nosotros, tiene una enseñanza para nosotros. Primeramente, nos dice lo siguiente: antídoto contra el abuso de los malos. La misericordia de Dios, ese es el antídoto. ¿Por qué te jactas de maldad, oh Pérez, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Aquí está la clave de la interpretación del Salmo. Tiene que ver con cuánto dura el poder que todos los seres humanos queremos usar, el poder sobre los demás. Hay diferentes tipos de poderes en el mundo y la sociedad humana. En las ciencias políticas, por ejemplo, se habla de 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Esos son los poderes que, por ejemplo, en una nación como la nuestra existen. Aunque extraoficialmente se habla del 4.º poder, y este es el poder de la prensa. Eso es terrible. Ser enemigo de un comentarista de noticias sería una tragedia. Nos puede hacer pedazos si nos critica a nivel nacional, ¿no es cierto? En otro nivel, en un nivel de relaciones interpersonales, este 4.º poder se puede llamar el chisme, el rumor, es decir, el poder de las palabras. Y en nuestra cultura hay una máxima que nos hace el asunto mucho más grave. ¿Sabe cuál es esta? El acusado es culpable, aunque se pruebe lo contrario. Esto pasa a nivel social. La ley dice que el acusado es inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero en el nivel del chisme, el nivel de las relaciones interpersonales, el acusado es culpable, aunque se pruebe lo contrario. Si alguien dice de otra persona que es un adúltero, que es un mentiroso, que es un engañador, ¿cómo le quitamos eso de encima? Esa reputación ya ha sido dañada. Como cuando un jefe malvado te quiere hacer daño y te acusa con el superior respecto a algo que no hiciste. Cuando alguien suelta un rumor, eso es un poder de las palabras para deshonrar a otra persona. Y es difícil, duele, nos produce ese coraje, ese dolor en el que no podemos hacer nada. Este salmo nos da esperanza y herramientas para defendernos aún de estas cosas, aún de este bullying. La misericordia de Dios. Él nos entiende y nos comprende. Él nos acompaña en la lucha y, de acuerdo con este salmo, nos dará la victoria pase lo que pase. Su misericordia supera cualquier cosa que una persona pueda hacer en contra nuestra. Así es que, si no podemos confiar en la justicia humana, porque hay veces que no podemos acusar a alguien, no podemos comprobar algo, confiemos en la justicia divina, su misericordia. Él se hace concorde con la miseria, hace que Dios nos entienda y nos comprenda, nos acompañe en la lucha y nos asegure la victoria. En segundo lugar, antídoto contra la maldad perniciosa. Y voy a decir algo: la venganza de Dios. Por eso he dicho que este salmo es algo lejano a nosotros, es una cultura diferente. El tema y las cosas que dice son bastante complejas para nosotros. Pero el salmo dice así: agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Se escucha feo hablar de la venganza de Dios, pero eso es lo que dice el Salmo. Y aunque nos dé vergüenza aceptarlo, siempre que un enemigo
es alguien a quien Dios le da su merecido. Siempre que a un enemigo Dios le da su merecido, experimentamos satisfacción y cierto gozo, cierto placer, en ocasiones demasiado. Ahora bien, ¿por qué está David tan seguro de la intervención de Dios, de la venganza de Dios? La respuesta es sencilla. Porque alguien que tiene tanta maldad en su corazón irremediablemente será alcanzado por su pecado. El Salmo describe a una persona que hace maldad de corazón, tiene una pasión por la maldad. Y Dios nos hace saber esto de su venganza para que estemos tranquilos. En el Apocalipsis dice que Dios destruirá a los perseguidores de los cristianos martirizados y dice que lo hará, que los destruirá delante del Cordero, delante de los 24 ancianos y delante de la gran multitud de creyentes que vinieron de la tribulación y que fueron martirizados. Y uno dice, ¿qué es? ¿Es un espectáculo de mortandad o qué? No se trata de morbo por la muerte, sino de la seguridad de que estamos en el lado correcto y que los malos no tendrán victoria, aunque parezca. Esa es la idea de este asunto de la venganza de Dios. No es que Dios quiera darnos satisfacción porque va a destruir, matar a otra persona. No, lo único que quiere hacer es ayudarnos a entender que estamos del lado correcto. Así es que contra esta maldad perniciosa que hay en el mundo, la venganza de Dios es algo que nos sostiene y debería darnos aliento. En tercer lugar, el antídoto contra la maldad persistente, el carácter de Dios. El texto dice, últimos versículos, verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad, qué expresión. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. La primera parte describe a los inconversos, a los que voluntariamente rechazan la gracia de Dios y escogen vivir sin esperanza, sin fe, sin amor. Se mantuvo en su maldad, dice. Es una descripción muy seria respecto a una decisión irreversible, deliberada y voluntaria para ser parte del lado oscuro de la vida. La segunda parte describe a los creyentes como usted y como yo, a los discípulos, que creemos y caminamos con Él, y lo que describe de nosotros es la bendición de una vida plena, como olivo verde en la casa de Dios. Esa es una elocuente descripción de plenitud de vida, prosperidad y éxito en la vida. El último verso habla de la reputación de Dios, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. El nombre en aquella cultura es una descripción breve del carácter de una persona, así que habla de la base, fundamento y sostén de nuestra vida, el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Es lo que nos sostiene, no quién somos nosotros, sino quién es Él. Podemos resumir esto diciendo estas frases. Dios es confiable. Dios es todopoderoso. Dios nos ama. Dios ofrece cuidarnos. Dios cumple sus palabras, su promesa. Así que podemos estar confiados. Podemos soportar todas las críticas y detracciones, el bullying que nos hace la vida, confiando en su misericordia, en su venganza y en su carácter. Insisto, este salmo es extraño para nosotros. El tema y la manera como lo maneja nos es muy lejana. Sin embargo, el mensaje para los seres humanos de aquella época es el mismo que para nosotros el día de hoy. Dios nos bendice a pesar de que otro nos insulte. Dios dará su merecido a quienes traman nuestro mal. Y Dios sustenta nuestra vida por quien es Él. Y todo esto nos lo dice, nos lo hace saber, porque quiere que al experimentar pruebas y dificultades estemos seguros que eso será pasajero y que pronto estaremos en victoria. Hay un ejercicio que resulta bueno hacer. Tal vez tuvimos una época difícil en la niñez, la adolescencia o la juventud, si somos adultos ya o ancianos. Ahora somos discípulos y hemos aprendido a depender del Señor. Si pudiéramos regresar con ese niño, con ese adolescente o con ese joven en problemas que fuimos antes, ¿qué le diríamos? Tal vez algo como esto: confía en Dios y sigue adelante. Dios está contigo y tiene planes para sacarte de esta crisis. En el futuro, las cosas van a cambiar por el poder de Dios. No desistas. Estás muy cerca de la victoria. Te aseguro que las cosas se pondrán mejores. Eso le diríamos, ¿no? Algo así, al yo, al nosotros de antes. La seguridad que tendríamos de hacer algo así es que somos nosotros mismos hablando con nuestro yo del pasado, y en vista de lo que hemos experimentado,
tenemos una seguridad absoluta porque ya pasamos por ahí. Pues debemos saber que si caminamos con Dios, nuestra seguridad es más sólida y más auténtica que una experiencia hipotética como la que les he compartido. Así es que, queridos hermanos, confiemos en Dios, en su misericordia, en su venganza y en su carácter. Son los antídotos contra el bullying que nos hace la vida o contra el bullying que nos hacen otras personas cuando nos molestan, cuando nos maltratan, cuando nos acusan, cuando hacen cosas en contra nuestra. Espero que este sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.